En esta mañana a mí me gustaría compartir cosas que me preocupan, cosas que en alguna forma están ahí y están continuamente batallando en mi interior por ver cómo la obra de Dios crece, cómo la obra de Dios se desarrolla y cómo la vida de Dios se desarrolla en el corazón de las personas. Y cuando veo que algunas cosas se truncan, me preocupo, pero no me preocupo en demasía, porque sé que el control de las cosas las tiene Dios. Y que Dios es el que controla todo. Para mí, afrontar un reto desde el compromiso cristiano, tengo que tener 3 cosas importantes: estabilidad, comprensión y firmeza. ¿Por qué estabilidad? Porque la forma en que podemos ser estables es llegar a tener una buena comprensión de la enseñanza de Jesús. Llegar a entender bien lo que Él nos pide y nos quiere transmitir, nos quiere enseñar. Eso nos tiene que dar seguridad, porque sabemos que la intención de Jesús no es solamente ser nuestro pastor, sino enseñarnos el camino más cercano a lo que Dios es y a lo que Dios siente y a lo que Dios desea. Y a veces me preocupa que haya tanta diversidad de pensamientos y tanta variedad de formas de interpretar a Dios. Pero la verdad es que cuando uno lee los evangelios, siempre me llama mucho la atención que Dios ha depositado todo, absolutamente todo, en la autoridad y en la persona de Jesús para enseñarnos todo lo que Dios quiere enseñarnos. Y estando cerca de Él, es como vamos a entender a Dios. La enseñanza juega un papel muy importante en la estabilidad de nuestra vida cristiana. No podemos entender a Dios de cualquier forma. Hay que entenderlo desde la manera en que Jesús trata de enseñarlo y de transmitirlo. Que no viene hablándonos de un Dios raro, de un Dios grandioso, viene hablando de un Dios noble, sencillo, cercano, misericordioso, de gracia. ¿Y cuál es la respuesta de la gente que lo oía? No lo podían entender. Por eso es tan importante por qué Jesús usa ese tipo de enseñanzas para llegar directamente a nuestro corazón. Porque en general lo que cada creyente necesitamos es que nuestro corazón le pertenezca a Dios y que la enseñanza de Jesús forme parte de nuestra vida a la hora de practicar nuestra fe cristiana. Si no es así, vamos a entrar en muchas ocasiones en contradicción, en situaciones bastante complejas. Yo tengo que entender bien, con el paso del tiempo, qué es y qué significado tiene la enseñanza de Jesús para mi fe cristiana. Ahora entiendo perfectamente cuando Jesús inicia su ministerio y uno de los argumentos que usa es decirnos que a todos aquellos que han decidido seguirlo tienen que tener un buen fundamento. Ahora entiendo muy bien, porque contra nuestra fe, contra nuestra decisión, contra nuestra opción de ser cristianos y seguidores de Jesús, van a venir muchas historias que van a contraatacar no solamente con nuestro deseo de servir a Dios, sino van a venir en contra de la misma enseñanza de Jesús. Y cuando Él decía, el reino de Dios lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre un buen fundamento. Pero yo lo entiendo perfectamente porque Jesús, cuando comienza su ministerio, da esta expresión. Porque todo seguidor de Jesús se va a encontrar con una serie de circunstancias éticas, morales, de compromiso, de sacrificio, teológicas, que van a, como dice el texto, a chocar contra esa casa. Y es importante que cuando hemos decidido hacernos seguidores de Jesús, que no es otra cosa que hacernos adeptos con su enseñanza, aliados
junto con Él para llevar el reino de Dios hasta lo último en la tierra, es que su enseñanza forme parte de nuestra vida. Y hay algunas cosas que son muy difíciles de entender, pero son las que nos forman. Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante, se nos habla acerca de que las autoridades del mundo están sobre los demás y abusan de su autoridad. Y Jesús le dice a sus discípulos, entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el más grande, el que se quiera hacer el más importante, el que quiera adquirir galones, el que quiera que todo el mundo le preste atención, ese tendrá que ser el servidor de los demás. Hermanos, esa enseñanza para los que hemos decidido servir al Señor no es fácil de vivirla. Pero hay que llegar a comprender por qué Jesús da este tipo de enseñanzas. ¿Por qué esas enseñanzas están en los evangelios? ¿Por qué Jesús enseña de esa perspectiva tan magistral? El que de vosotros quiera ser el mayor. Y no podemos negar que a todo el mundo nos gusta sentirnos importantes. Que a todo el mundo nos gusta que se nos reconozca. A todo el mundo nos gusta mandar. A todo el mundo nos gusta estar en la élite. Y Jesús vino en contra de esa forma de pensar. Y aplicar eso a nuestra vida no es fácil. Dice, para vivir, capítulo 12 del Evangelio de Juan, tenéis que morir. Es complejo, pero es una enseñanza de Jesús. Para que vosotros podáis disfrutar de la vida que yo os ofrezco, tenéis que morir. Es totalmente contrario a lo que el mundo nos ofrece. Totalmente contrario. Por eso es tan importante entender que las enseñanzas de Jesús están ahí para transformar nuestras vidas, no para llenarnos de argumentos religiosos, sino para transformar nuestras vidas. Porque depende de que esas enseñanzas formen parte de nosotros. Vamos a disfrutar de una verdadera felicidad en Dios. Porque hay algo interesante. Mientras nosotros tenemos costumbre de pagar mal por mal, no nos vamos a vestir de cristianitos esta mañana. Vamos a entender cuál es nuestra condición humana. Nuestra condición humana tiende a la venganza. ¿Sí o no? O tiende a la venganza. Tiende a pagar mal por mal. Pero era algo que Jesús ya estaba viendo en su época. Y el capítulo 5 de Mateo habla en esos términos. Se os ha enseñado, habéis oíste que fue dicho, pero yo os digo, categórica, es decir, esa frase, pero yo os digo que desde ahora en adelante todo aquel que decida pronunciarse a favor de mí y convertirse en un discípulo mío, tenéis que aprender a amar a vuestros enemigos. No solamente no matarlos, sino amarlos. Esa enseñanza, hermanos, es muy cruda, porque no podemos entrar en el reino de Dios, decir Jesús es mi Señor y no aplicar las normas del reino de Dios. Las enseñanzas de Jesús vienen para transformar hasta lo más profundo de nuestro interior. Y depende exclusivamente de entender este tipo de enseñanzas, que en nuestro corazón va a sentir la verdadera felicidad que tanto buscamos. Porque en realidad muchas veces nosotros
necesitamos ser felices, tener momentos de alegría, tener momentos de paz, tener momentos de refrigerio, sentirnos bien. En general siempre buscamos eso. Pero para vivir de una manera auténtica esa felicidad, hay que vivir este tipo de historias. Si no, es muy complicado ser felices. Jesús llegó a decir, por lo menos se lo atribuyen a él, aunque yo en los evangelios no lo veo, dice Pablo en Hechos. Y fuimos enseñados por el Señor cuando dijo, más bienaventurado, más feliz es dar que recibir. A veces hemos comentado, yo no doy porque no tengo. Pero si le damos la vuelta a la frase, no tienes porque no das. Tú piensas que el Hijo de Dios vino a dar siendo quien era. Primer texto que leímos al principio del culto, siendo quien era. No se aferró a lo que era, ni estimó su vida, sino que se dio al máximo en favor de aquellos que estaban en necesidad. Nosotros no podemos ir delante del Maestro, sino que tenemos que ir detrás de las enseñanzas del Maestro. Y si Jesús dijo y hizo esa actitud en favor de la humanidad, nosotros no podemos más que ser imitadores del Maestro. Y no podemos sorprendernos cuando en el camino de nuestra fe cristiana nos encontramos con este tipo de enseñanzas que van en contra de nuestra propia naturaleza. No queremos. ¿Yo cómo voy a amar a alguien que me desprecia? Va en contra de mi propia naturaleza. Yo eso no lo puedo negar. Está ahí. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que ha hecho algo feísimo? Va en contra de mi propia manera de pensar. Pero es que yo he decidido convertirme en un discípulo de Jesús. Y esa enseñanza tiene que formar parte de mí. Si quiero que mi corazón sea transformado, renovado y restaurado en favor de lo que Dios va a hacer en mi vida a favor de otros. Yo tengo que entender, hermanos, de verdad que así lo siento y así lo veo, por la necesidad que tiene la obra, por la necesidad de cómo se extiende el reino de Dios, por la necesidad de convencer a aquellos que son no creyentes y viven lejos de Dios. Algo de manera diferente tiene que nacer y salir de mi corazón para que el Evangelio llegue a convencer sin palabras a aquellos que están lejos de Dios. Literalmente es muy complicado que la gente suelte una idea para coger otra. La gente se convierte a Cristo cuando su corazón es tocado. Porque cuando nuestro corazón se convierte al Señor, no hay leyes, ni argumentos, ni literalismo, ni religiosidad, ni teología que pueda parar lo que Dios ha comenzado a hacer en un corazón. No hay nadie. Pero mientras llenamos nuestros corazones y nuestras mentes de religiosidad que no nos llevan a ningún sitio, absolutamente a ningún sitio, solamente a contraponer ideas contra ideas. Pero yo estoy hablando de otra cosa. El que no naciere de nuevo, ese no entrará en el reino de los cielos. O sea que el Evangelio que trae Jesús nos pide una conversión completa a Cristo y a su enseñanza. Y ahí es donde yo en esta mañana me gustaría pararme un poco y poder descubrir lo que para mí ha sido una verdadera liberación. Y es descubrir el principio de la voluntariedad. ¿Hago las cosas para Dios porque me siento obligado a hacerlas? ¿Hago las cosas para Dios porque no tengo otra forma de hacerlas?
o hay un deseo en mi corazón profundo de servir a Dios. El principio de la voluntariedad no tiene nada que ver con la obligación, ni con la imposición, ni con la religiosidad, sino tiene que ver con la gratitud de haber recibido de Dios lo más grande que podíamos haber recibido, que es el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. No hemos recibido una cosa más grande que esa. Yo no me puedo sentir obligado a servir a Dios después de haber recibido tanto beneficio de Dios. No me puedo sentir obligado. Así que la obligación es lo que la ley me impone, lo que sí o sí tengo que hacer, no tengo más remedio. Socialmente nosotros hacemos muchas cosas por narices, porque no tenemos más remedio que cumplirlas. Si no, no las haríamos. ¿A quién va a Hacienda con una buena sonrisa y dispuesto a decirle: tenga usted, señor funcionario, qué bien que vengo a entregar mi parte para contribuir al país? Yo no he visto a nadie. Cuando recibimos la carta de Hacienda nos sentimos fatal. ¿O quién paga una denuncia a gusto? Yo soy de los que me enfado muchísimo. Y a mí de cuando en cuando me viene un regalito, porque cuando voy en carretera no miro los radares ni el GPS, voy, de buena primera viene un regalito. Si usted paga esta denuncia, en lugar de 100, 50, pero son 50. Es que por 3 kilómetros que yo iba, porque siempre nosotros no íbamos a la velocidad que dice el tráfico. Nosotros siempre le quitamos para que la mujer no llegue y te sople de las orejas. ¿A cuánto iba? Pues 10 kilómetros más. ¿Viste que por 10 kilómetros, ¡pum!, el regalito? Y lo que cuesta sacar 50 euros de la cartilla en efectivo y ir a otro banco a pagar 50 euros por una denuncia. ¿Sabes? Tonto. 50 euros por... ¿Y a qué nos cuesta? Nos cuesta pagar impuestos. Nos cuesta pagar incluso aquello que compramos. ¿O no habéis probado con la tarjeta del Corte Inglés cuando tenemos la manga ancha? Y cuando te viene el recibo en la cartilla al mes y me dices: ¿esto de qué es? Y te dice tu mujer: pues, ¿no estuvimos en el Corte Inglés comprando esto y esto y esto y esto? Y nos molesta un montón. Todas esas cosas sí o sí tenemos que hacerle frente, pero no nacen de nosotros hacerlas voluntariamente. No nacen. La voluntariedad tiene que ver con la disposición libre, donde yo soy el único que determina lo que quiero hacer. Nadie me obliga, nadie me lo impone, no me encuentro presionado por nada, sino que libremente yo decido tomar una decisión de manera voluntaria. ¿Vale? ¿Alguien que quiera leer el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38 en adelante? Y nos habla el Señor ahí de lo que es la primera milla. 5:38. Amén.
Fijaros qué importante es este texto. Jesús inicia su ministerio y dentro del Sermón del Monte da este argumento a aquellos que todavía no habían decidido seguirlo. Es decir, que nuestra conversión comienza en una entrega a Dios sin saber lo que vamos a vivir. Entregamos nuestro corazón a Dios, Dios comienza a tratar con nosotros, pero no nos damos cuenta de la exigencia del Evangelio hasta que vamos andando. Hasta que nos encontramos la primera circunstancia y el primer momento donde tenemos que dar aquello que no queremos. Y hay una historia acerca de la primera milla, que era, todos sabemos que en el primer siglo los romanos llegaron a dominar toda la región donde estaban antes los griegos, y los judíos eran una especie de gente a la que los romanos les gustaba humillar. La tenían como gente que podían dominarlo y disponer de ellos en cualquier momento. Y cualquier ciudadano romano le podía pedir a un judío que cogiera sus atuendos y los llevara por una milla o 1000 pasos, como dicen la información. Una milla son, en las medidas de longitud americana, creo que son 1600 metros, ¿no? Una milla romana eran 1400 y algo. 1000 pasos, como dice la información, son pasos de 78 centímetros. Y eso normalmente lo hacían cuando los judíos llegaban después de la jornada de trabajo, bien cansados. Un romano le podía pedir a un judío, llévame esto 1,5 kilómetros. Esa petición, los judíos accedían a hacerla de manera obligatoria. No tenían ni chispa ganas de obedecer una decisión de ese tipo. No era de ellos, no salía de ellos. Pero dentro de las enseñanzas de Jesús, Jesús aprovecha esta situación o estas circunstancias que se están dando para dar a entender cuál iba a ser la posición de aquellos que iban a decidir seguir a Jesús. Habéis oído que la gente os obliga a llevar una milla. La milla era la parte obligatoria, la parte oficial, la parte que no te podías salir de ahí. Religiosamente también había ese tipo de conjetura, ese tipo de idea. La gente que había decidido estar cerca de Dios se sentían obligados a cumplir ciertas normas, ciertos mandamientos, ciertos requisitos, cierta literalidad religiosa en aquel tiempo, y lo cumplían siempre por miedo a Dios, por miedo a que no le viniera una causa peor. Porque en aquel tiempo se entendía que la enfermedad, que un defecto físico, que algo que no era normal era atribuido al pecado. Y cuando alguien era enfermo, decían o pensaban, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? O sea, que el argumento principal que había es que la gente que tenía una enfermedad había pecado, había hecho algo malo. Y para que Dios no te enviara una enfermedad, obligatoriamente te comprometías con las leyes religiosas y las cumplías. Pero no nacían del corazón. Había ciertos argumentos que te llevaban a cumplir aquel tipo de argumentos. La primera milla siempre tiene que ver con la parte que te piden las normas. La primera milla tiene que ver con lo oficial, con lo que es evidente, con lo que sí o sí tienes que hacer, con lo prioritario. La segunda milla tiene que ver con la voluntariedad. Y es ahí donde me quiero parar un poco. Nosotros hemos iniciado un camino de seguir y servir al Señor donde muchos de nosotros hemos probado vivir en ese tramo de terreno, en la primera milla, donde nos hemos visto abocados a cumplir y a hacer y a tener ciertas obligaciones, pero que a lo mejor no teníamos ganas de hacerlas. La segunda milla tiene que ver con entender bien lo que Cristo ha traído a nuestras vidas, que es vivir
en un estado de gratitud continua a Dios por lo que Dios ha traído a nosotros. De tal manera que yo no me siento obligado a hacer nada. Nadie me impone seguir a Jesús. Nadie me obliga, sino que yo determino, por encima de cualquier circunstancia, usar mi libertad para seguir a Jesús. Y en esa libertad que yo me he tomado de servir a Jesús, es que yo tomo con agrado su enseñanza. Es que yo no me quejo ni veo nada contrario en lo que Jesús me pide. Ni me planteo cómo se puede cumplir esto. Ni me planteo si esto es posible o no es posible. Hay una canción que Bernardo cantaba hace mucho tiempo. Se llama Rendido. ¿Cómo nosotros necesitamos rendir nuestro corazón a Dios? Sin pedir explicaciones. No nos podemos olvidar que nosotros somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, donde Dios ha hecho una obra de bondad y de misericordia sobre nosotros que sería algo desagradable si yo me sintiera obligado a servir a Dios. A Simón de Cirene le obligaron a llevar la cruz. Tú coge la cruz y llévala. No quiero ni pensar que muchos cristianos se sientan obligados a llevar la cruz, sino que desde lo más profundo de nuestro interior nazca ese llevar la cruz, colaborar con Dios, ayudar a Dios, aliarse con Dios, juntarse con Dios, identificarse con Dios, hacer el mensaje de Dios nuestro, de tal forma que yo no me cueste trabajo servir a Dios. De tal manera que el servir a Dios sea una expresión de gratitud y de reconocimiento por lo que Dios ha hecho en mí. Yo no me puedo sentir obligado a llevar la cruz. No me puedo sentir mal cuando el Evangelio me pide andar esa segunda milla que es absolutamente voluntaria. Si yo me acostumbro a vivir toda mi vida cristiana en ese tramo de la primera milla, donde hago exclusivamente lo exclusivo y lo absolutamente imprescindible y nada más, no voy a descubrir nunca el camino de la gracia. Nunca. La segunda milla, hermanos, es la actitud de un creyente que decide pasar de las reglas, decide pasar de lo establecido, decide pasar de lo tradicional, decide pasar de lo que es común y de una manera voluntaria anda lo que haga falta en favor de que el reino de Dios crezca. Hermanos, la iglesia del Señor no va a crecer mientras nos mantengamos andando en ese tramo de la primera milla. Porque eso no nos exige nada. Eso está al alcance nuestro. Pero cuando se trata de andar esa segunda milla, Dios trata, el Espíritu Santo trata conmigo. Me habla, me disciplina, me corrige, me educa y me pone por delante una carga a la que yo accedo de manera voluntaria. A la que yo decido de una manera voluntaria decir, sí, Señor. A la que yo, viendo de verdad, es lo que siento, viendo a 200 jóvenes allí alabando a Dios y los mayores atrás, yo decía, yo quiero andar esta segunda milla en favor de esta gente. ¿Qué cuesta? ¿Qué me pide? ¿Qué me exige? ¿Qué me demanda en mi compromiso con este trabajo que tú quieres hacer? ¿Qué me pides a mí para favorecer a tantos jóvenes que han sentido al Señor, que han decidido servir al Señor? ¿Qué me pide a mí esa situación?
Si yo me mantengo en lo tradicional, no van a cambiar nada las cosas. Si yo invierto lo normal, no van a cambiar nada las cosas. Si para mí llevar la cruz es un peso, es una obligación, tengo que reconsiderar mi seguimiento a Jesús. Lo tengo que reconsiderar. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que de cuyo corazón nace la voluntad de servir. Sin juzgar. Si tú haces algo, hazlo. Aunque estés solo. No digas, no me han ayudado, no están, tenían que haber más gente. Olvídate, haz lo que tengas que hacer para Dios. Olvídate si estás solo o si alguien te está ayudando. Olvídate. Teníamos que haber más gente. La excusa. Sirve a Dios de todo corazón, con pureza, con integridad, con dignidad, con honra. Y Dios hará el resto. Pero esa segunda milla, que es muy importante que la descubramos. Porque más bienaventurado es, fíjate, más bienaventurado es el que da. Y cuando damos, enseguida saltan los euros aquí. Pero yo entiendo que mi tiempo es más valioso que el dinero. El tiempo cuando lo damos para el reino de Dios a las personas, estamos dando algo que jamás vas a recuperar. ¿Lo has pensado? Cuando tú le dedicas tiempo a un hermano, vas a visitarlo, estás con él, le estás dando algo que tú jamás vas a volver a recuperar. Eso ya ha pasado. Y a veces en nuestra mente está de manera lógica el dinero. El dinero es otra parte de nuestra entrega a Dios, importante, espiritual, pero quizás no sea lo más importante. Cuando amamos a los hermanos, lo amamos con cierta medida hasta que las cosas no se descuadran. Cuando las cosas se descuadran, la enseñanza de Jesús se hace presente en nosotros. La enseñanza de Jesús me está pidiendo a mí andar esa segunda milla que yo no quiero. Mientras las cosas van bien, no hay problema. Pero cuando las cosas se tuercen, la enseñanza de Jesús me exige a mí andar esa segunda milla. Si yo dedico todo mi tiempo a mí, ¿cómo vamos a hacer crecer la obra de Dios si el tiempo me lo dedico yo a mí? Si tú das de tu tiempo a los demás, Dios se encargará de abrirte puertas por otro lado. Si tú extiendes tu perdón a aquellos que necesitan tu perdón, al que tú lo quieres concedérselo, por H o por B, y tú accedes a esa enseñanza y andas esa segunda milla en favor del hermano, Dios se encargará de ayudarte. Si tú das de lo que no tienes, ¿cómo puedo yo dar algo de que no tengo? ¿Cómo puedo dar algo que no tengo? La Biblia está llena de ejemplos, hermanos, donde la prioridad para Dios juega un papel importante. Caín y Abel se plantearon ofrendar a Dios de manera diferente, pero Dios ve con mejor ojo la actitud de Abel. Si a mí me pesa dar de lo que Dios me ha dado a los demás, estoy en un problema. Porque mi vida de fe se va a paralizar. Y tengo que acostumbrarme, hermano, a comprender que estas enseñanzas que están ahí formen parte de mi vida, que me ayuden a andar la segunda milla de manera voluntaria.
Si yo esto lo tengo como una teoría que está ahí, que es muy bonito relatarlas, leerlas y ir a ellas, pero no forman parte de mi vida. Las circunstancias en la vida cristiana que me van a tocar vivir van a chocar contra mí. Y se van a llevar mi fe por delante. Se van a llevar mi compromiso por delante. Cuídate de ti mismo, mira por ti mismo. No seas fanático, decir, esto no es necesario hacerlo, ¿para qué te vas a entregar tanto? Y un montón de historias. Sin embargo, nosotros vemos la necesidad en que la obra de Dios está en Antequera, en la comarca y en España. Necesitando hombres capaces, hombres y mujeres, capaces de aprender a vivir en esa segunda milla, donde la voluntad es lo que prima. Cuando yo veo a gente que trabaja en esa segunda milla y se vuelven gente no exigente, que trabaja, a mí me transmiten cosas extraordinarias. Porque trabajan detrás de la cortina continuamente. Nadie los ve, nadie los nota, pero están siendo de una profundidad y de un beneficio en la obra de Dios increíble. Y hermanos, la obra de Dios necesita hombres y mujeres que aprendamos a vivir en esta segunda milla. De verdad. Pero lo digo con esa parte interesada. Si yo quiero ser feliz, tengo que aprender a dar. Si yo quiero disfrutar de Dios, tengo que aprender a dar. Si yo quiero disfrutar de esa gratitud de Dios, tengo que aprender a dar. Si yo quiero recibir esas bendiciones que a veces están retenidas ahí en los cielos, tengo que aprender a dar. Si yo quiero que otros reciban de lo que Dios me ha dado, tengo que aprender a dar. Pero ni siquiera porque me vea en la necesidad de hacerlo, sino porque es tanto lo que Dios me ha dado a mí. Es tanto el beneficio de lo que yo he recibido de Dios. Es tan grande la obra que Dios ha hecho en mí que tengo que aprender cómo andar en esa segunda milla. Tengo que aprender. Yo no digo que sea fácil, pero tampoco es imposible. Yo no digo que sea tan lógico, pero tengo que aprender. En lo más profundo de mi corazón yo siento, de verdad, yo siento que la obra de Dios tiene que llegar a esta profundidad de vida. Que el creyente tiene que llevar a esta profundidad de conversión. Cuando escucho a unos y a otros de divagar entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, yo de verdad que pienso, ¿dónde está mi conversión a Dios? Me lo planteo. Y vivo de rodillas y lloro y me arrepiento y digo, Señor, necesitamos una intervención tuya en nuestros corazones. Necesitamos que tú vengas, que tú toques de nuevo en mi interior y me hagas vivir esas experiencias cercanas a ti, que me ayuden a ver esto con realidad. No puedo vivir en una impotencia continua. Tengo que confiar en el poder de Dios, en el derramamiento del Espíritu Santo, que es esencial para que esto se cumpla en mi vida. Esto es imposible para mi humanidad. Yo no puedo cumplir este tipo de formas de vida, de amar a mis enemigos y de querer el bien de mi enemigo. Yo tengo que aprender eso. Y el mundo se acercará a Jesús. Si el Hijo del Hombre fuera levantado a lo alto, a todos atraerá hacia sí mismo. ¿Y cómo podemos levantar a Dios en nuestra vida si no es practicando su enseñanza y siendo gente que seamos transparentes en la obra de Dios en nuestros corazones?
Yo tengo que romper la oscuridad de la obra de Dios en mí. Tengo que hacerme transparente. Tengo que hacerme visible. Tengo que hacerme eso, visible, transparente, donde el mundo vea la obra de Cristo en mí. Y donde esa actitud de agradecimiento pueda producir en mí y produzca en ti, hermanos, por la necesidad de la obra. Por la necesidad de la obra. Hay que oír a Jesús. Ayer le decía yo a una persona, le decía, mira, hay un versículo que para mí me ha revolucionado y es Jesús en el monte de la transfiguración. A mí me ha roto ese versículo. Este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. A este tenéis que oír, porque este trae todo lo que Dios quiere que sepáis. Yo no tengo más que decir. Decidí aplicarme esa parte de palabra de Dios en mi corazón. Tengo que oír continuamente a Jesús. Tengo que aplicarme sus enseñanzas. Tengo que practicar lo que Jesús me trata de enseñar. Tengo que vivir en esa enseñanza. Tengo que proclamar lo que Dios está haciendo en mi vida. Y además tengo que hacerlo voluntariamente. Y agradecido. Y hacerle entender al mundo que Dios es bueno. Que Dios ama al mundo. Y nos ha enviado al mundo a hablar de las maravillas de Dios. Le decía al ciego de Juan 9, ve y cuéntale al mundo lo que Dios ha hecho en ti. Nos ponemos en pie.